Capítulo 1. Entrada al mundo espiritual. A través de los siglos el género humano ha lamentado y llorado a sus seres queridos muertos, sin tener conocimiento de su suerte. La humanidad ha tenido que reconocer su incapacidad de ver más allá del velo de la muerte. Hemos permanecido indefensos, confundidos y temerosos ante la certeza de que todos los hombres debemos devolver al polvo de la tierra. Hay ciertas preguntas relativas al futuro que han estado reclamando una respuesta. ¿Sigue existiendo el hombre después de la muerte? ¿Mantiene su personalidad e identidad? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo es el experimentar la muerte? La humanidad ha formulado estas preguntas a través de todas las edades desde los días de Adán. Ni los hombres de ciencia, ni los filósofos, ni los poetas han podido contestarlas. Indudablemente, el conocimiento humano no ha sido suficiente para despejar estos enigmas. Alusiones bíblicas a visitas al mundo espiritual. Las buenas nuevas de Cristo comenzaron a disipar estas sombras de incertidumbre y desesperación en el meridiano de los tiempos. El Maestro prometió la vida después de la muerte, cuando proclamó que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Su promesa, al principio rechazada como vana por los incrédulos, llegó a ser una fuente de gozo y esperanza para ellos, cuando vieron que él realmente tenía poder para levantar a los hombres del sepulcro. Imagínense el asombro y la admiración de la gente, cuando se manifestó el poder del Señor al restaurar la vida al hijo de la viuda de Naín. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Qué emoción deben haber sentido las agitadas multitudes, cuando oyeron al joven describir su visita al otro lado del velo. Varios meses después, a 35 kilómetros de allí, Jesús nuevamente demostró su poder sobre la muerte al reclamar el espíritu de la hija de Jairo, un líder judío. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras se iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha siete muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente, y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre, y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Quizás a esta niña se le permitió contar los prodigios que había visto, porque está registrado que sus padres estaban atónitos, aparentemente estaban tan asombrados que Cristo les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. 2 años después, nuevamente el Salvador reprendió a los lazos de la muerte, y sacó de la tumba a un hombre, que llevaba 4 días muerto. Con el llamado de Jesús, Lázaro, ven fuera, este querido hermano de María y Marta se levantó,
y salió de la tumba, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. ¿Acaso es sorprendente que el maestro haya podido decirle a su hermana, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Imagínense los relatos que Lázaro habrá podido narrar acerca de sus experiencias durante esos 4 días vividos en el mundo de los muertos. Consideren también el relato que debe haber hecho la mujer llamada Tabita de su visita al mundo espiritual, después de ser devuelta a la vida mortal por el apóstol Pedro. ¿Qué habrá visto mientras su cuerpo quedaba en la recámara durante las horas en que los mensajeros corrieron de Lida a Jope, de donde regresaron con su amado líder? ¿Y qué habrá contado Éutico, el soñoliento joven de Troas que se cayó de la ventana, de su breve visita al mundo espiritual? Murió como resultado de la caída y fue restaurado a la vida por el apóstol Pablo. Serán sus relatos como los del hijo de la viuda de Sarepta, que fue devuelto a la vida por Elías después de haber pasado preciosos minutos en la vida más allá de la muerte. O fueron como el testimonio del hijo de la tsunamita, cuyo espíritu fue más allá del velo y luego regresó a su cuerpo. Mientras estuvo muerto, su madre cabalgó más de 80 kilómetros en una asna para traer al profeta Eliseo desde el Monte Carmelo para que pudiera restaurar la vida de su hijo. Aunque la Biblia da evidencias cuidadosas de personas que regresaron de la muerte, no nos da ninguna referencia de sus experiencias en el más allá. Sin embargo, fija un precedente importante y establece la credibilidad de los relatos de otros que fueron y volvieron del reino espiritual. También en los últimos días, ha habido muchos que han ido al mundo de los espíritus, y a quienes se les ha permitido regresar. Aunque muchas de esas experiencias no fueron registradas, muchas otras visitas al mundo espiritual fueron escritas en registros que se pueden conseguir y estudiar. Este libro es un estudio y análisis intensivo de estas experiencias, junto con los mensajes de las Escrituras y de los profetas de los últimos días, que marcan el camino por el cual el hombre debe viajar de la muerte a la vida eterna. Recepción en el reino espiritual. Una experiencia familiar entre aquellos que se han aventurado más allá de los confines de la mortalidad, es la de ser recibidos y saludados por su ángel guardián. Así fue la recepción que tuvo Peter Johnson, misionero mormón que estuvo en el mundo espiritual durante 1 hora y media, a principios de septiembre de 1898. No puedo decir exactamente cómo, pero lo cierto es que mi espíritu dejó el cuerpo. Me di cuenta que estaba parado en el aire aproximadamente a 1,5 metros de altura y vi mi cuerpo en la cama. Aunque estaba en una nueva condición, me sentía perfectamente natural, así que comencé a hacer 8 observaciones. Moví la cabeza, me encogí de hombros, palpé con mis manos, y me di cuenta que era yo mismo. También sabía que mi cuerpo sin vida yacía en la cama. Estar en este nuevo medio no me parecía extraño, porque me daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo, y percibía que en espíritu era el mismo que había sido en el cuerpo. Mientras meditaba acerca de esta nueva situación, algo atrajo mi atención, y al darme vuelta observé a un personaje que dijo: «¿Tú no sabías que yo estaba aquí?». Contesté: «No, pero veo que estás aquí». «¿Quién eres?». «Yo soy tu ángel guardián. Mientras estuviste en la tierra te seguí constantemente». Le pregunté: «¿Qué haces ahora?». Replicó: «Voy a informar de tu presencia. En tanto, tú permanecerás aquí hasta que vuelva». Una experiencia similar fue la de Henry Sollinger, quien estuvo varias horas en el mundo espiritual después de ser aplastado por una máquina en agosto de 1920. Mi espíritu dejó mi cuerpo, el cual vi que yacía bajo la máquina, y en ese momento estaban a mi lado mi ángel guardián, mi madre y mi hermana Ann. Mi madre había muerto el 31 de enero de 1918 y mi hermana a la edad de 4 años. Pero vi que su espíritu estaba completamente desarrollado en estatura y también parecía muy inteligente. Ever Q.
a quien fue al reino espiritual el 20 de enero de 1920, describió cómo vio su cuerpo, cuando su espíritu lo dejó, la sensación de proximidad del mundo espiritual, y cómo fue recibido inmediatamente por un comité de recepción. Pasé al mundo espiritual, atravesando un velo muy fino a una corta distancia de mi cuerpo. Esa fue mi primera experiencia después de irme a dormir. Parecía darme cuenta de que había pasado por ese cambio llamado la muerte, y así lo mencioné en mi conversación con los seres inmortales con quienes entré inmediatamente en contacto. Mi primera impresión visual fue de lo cercano que está el mundo de los espíritus del mundo de los mortales. Para los ojos de un espíritu recién llegado, era pasmosa la inmensidad de esta esfera celestial. Ella Jensen es otra persona que relató su experiencia de 3 horas y media en el mundo espiritual. La hermana Jensen en ese entonces era una joven de 15 años que estuvo varias semanas enferma de escarlatina. Murió, y volvió a la vida el 3 de marzo de 1891. Al cruzar el velo, se encontró en un cuarto largo, donde halló a sus parientes y amigos fallecidos. Tan pronto como vislumbré el otro mundo, ansié ir allí, toda inquietud y preocupación se alejaron de mí. Entré en un pasillo amplio. Era tan largo que no veía el final. Estaba lleno de gente. Caminé por el cuarto encontrando gran cantidad de mis familiares y amigos. Era como recorrer las calles de una ciudad en medio de una multitud en la cual solo se puede reconocer a unas pocas personas. Todos parecían ser perfectamente felices. Mi encuentro con cada uno de los que conocía fue muy placentero. Finalmente llegué al extremo de esa larga habitación, abrí una puerta y pasé a otro cuarto. En una visión nocturna, se le mostró a Lorenzo Dao-Young, hermano de Go-Young, el proceso de la muerte, el mundo espiritual y el reino celestial. Él describió la proximidad de los muertos a sus seres queridos, y la inhabilidad de aquellos de comunicar su cercanía a los que observan con tristeza sus restos mortales. Tuve una visión o un sueño extraordinario. Imaginé que moría. En un momento, estuve fuera del caerlo, plenamente consciente de que había hecho el cambio. De repente un guía, o mensajero celestial, apareció a mi lado. Yo pensaba y actuaba con tanta naturalidad como cuando estaba en el cuerpo, y todas mis sensaciones eran completas tanto sin mi cuerpo como con él. El personaje que estaba junto a mí vestía del blanco más puro. Durante unos momentos permanecí en el cuarto donde yacía mi cuerpo. Mi hermana Fanny, quien vivía conmigo al tiempo de tener este sueño, y mi esposa lloraban amargamente mi muerte. Me condolí de ellas por su tristeza y deseé consolarlas. Me di cuenta que estaba bajo el control del hombre a mi lado. Le rogué que me concediera el privilegio de hablarles, pero me contestó que no podía permitírmelo. Mi guía, ya que así lo llamaré, dijo, ahora vayámonos. Aparentemente los que mueren y no reviven, tienen la responsabilidad de velar por sus cuerpos hasta que sean enterrados. Esta fue la instrucción dada a Peter Johnson y puede ser la explicación de por qué los parientes vivos a veces sienten antes y durante el funeral la presencia de sus seres queridos muertos. Cuando regresamos al lugar donde yacía mi cuerpo, se me informó con énfasis que mi primer deber sería el de velar mi cuerpo hasta después del entierro, porque sería necesario que tuviera este conocimiento en la resurrección. La entrada al mundo espiritual es una experiencia gozosa. Es importante reconocer que la muerte es una bendición, una experiencia gozosa que a menudo sirve como un alivio placentero a quienes estaban sufriendo en la mortalidad. Los casos registrados de aquellos que han dejado sus cuerpos para entrar al mundo espiritual están casi completamente libres de referencias a problemas o dolor en el proceso de separación. Por el contrario, sus experiencias pueden ser resumidas en la declaración de ella Jensen, quien relató que prácticamente no sufría al dejar el cuerpo,
pero al volver a la vida, el dolor fue casi intolerable. No solo eso, sino que meses y aún años después ella experimentó nuevos sufrimientos y dolores y desórdenes físicos que nunca antes había tenido. Everq Al recordó lo siguiente: mientras hablaba con sus guías en el mundo espiritual, observé que les desagradaba nuestro uso de la palabra muerte y nuestro miedo de ella. Ahí usan otra palabra, la cual ahora no recuerdo, y solo puedo dar un significado aproximado, por la impresión que quedó grabada en mi mente, llamándola nuevo nacimiento. A Jedediah M. Grant, consejero en la primera presidencia de la Iglesia, se le permitió aventurarse 2 veces en el mundo espiritual antes de su muerte. Él narró sus experiencias a Everett Kimball, el otro consejero en la presidencia, quien a su vez las contó en el funeral.